Buenos días, para los que no me conocen, me llamo Gustavo Durán. Tengo 1 año y 4 meses exactamente de haber hecho mi cursillo, orgullosamente de pertenecer a esta gran familia, a este gran movimiento, que me ha otorgado nuevamente encontrarme con mi camino cristiano, encontrarme con Dios. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de compartir con ustedes un gran tema, una gran oportunidad que Dios y todas estas personas me han dado, y es de verdad para mí un orgullo y un placer estar con ustedes. Pertenezco en la Arquidiócesis de Barquisimeto al grupo de Santa Madre Teresa de Calcuta, cariñosamente lo llamamos el Dream Team, porque de verdad hay grandes personas, es un grupo mixto. Y bueno, un saludo para todos los muchachos y espero que les sirva un poco de lo que vamos a aprender hoy. Y bueno, pero como toda oración o como toda participación cristiana del cursillo, nosotros debemos encomendarnos primero al Espíritu Santo. Entonces, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestro librito de preces. Vamos a la página 41. Y bueno, y allí comenzamos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según sea tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, agradecido nuevamente con la oportunidad. Hoy vamos a tocar un tema bastante bonito, bastante complejo, pero creo que ha sido la mejor noticia que nos han dado desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX hasta nuestros días, y creo que van a pasar muchísimos años más, cuando el doctor José Gregorio Hernández, de verdad nos está dando la gran alegría de estar llegando ya a los altares de nuestra amada Iglesia Católica. Por el momento es un beato, y hoy me toca hablar un poco de su vida, conociéndolo a él como tal. Bueno, pero antes de comenzar con su vida, yo quiero tocar una lectura muy bonita porque nos enfoca mucho a lo que es la versatilidad de él como cristiano, como doctor, como ser humano. Y la lectura se encuentra en el libro de la Sabiduría, capítulo 6, versículos 12 al 19. Y dice de la siguiente manera: la sabiduría es luz y no se torna opaca. Se muestra con gusto a los que aman, se deja encontrar por los que aman, sale al encuentro de los que la quieren conocer. El que por ella se levantó temprano, casi no tendrá que esforzarse, la hallará sentada a su puerta. Apasionarse por ella es la mejor de las ambiciones. El que trasnocha a causa de ella estará pronto sin preocupaciones. Ella misma sale en busca de los que son dignos de ella, se muestra con benevolencia en sus caminos, sale a su encuentro en todos sus pensamientos. El comienzo de la sabiduría es un verdadero deseo de formarse. Buscar la instrucción es amarla. El que la ama observa sus leyes. El que obedece sus leyes se asegura la vida que no perece. Y la vida que no perece nos pone muy cerca de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Perdón. Bueno, ¿por qué quería comenzar con la lectura? Es que el doctor Hernández fue un hombre tan sabio que la practicó completamente, desde que nació hasta que terrenalmente partió hacia la casa del Padre. Pero ¿quién era el doctor José Gregorio Hernández? Y no lo vamos a llamar doctor en este momento, vamos a llamarlo José Gregorio, así venezolanamente, Chegoyo. Yo le digo así por cariño, por respeto y por la admiración que hoy en día le estoy tomando gracias a las enseñanzas que nos dejó. Bueno, José Gregorio Hernández, como todos sabemos, nació en Ignotú. Él nació por allá en el mes de octubre de 1864, finalizando la Guerra Federal. Él nació en medio de todas estas cosas
Y ese pueblito tuvo la bendición tan bonita que se encuentra en el estado Trujillo, de los Andes venezolanos, de tener esa bendición de recibir a este gran hombre de fe, a este gran hombre de ciencia, como lo fue el doctor José Gregorio Hernández, y desde allí comenzó su misión, porque era el mayor de 7 hermanos. ¿Cómo es eso de que es el mayor de 7 hermanos y es una misión? Bueno, Dios se la encomienda a uno porque normalmente en las familias que nosotros vemos venezolanas, porque voy a hablar por los venezolanos, siempre se ha hecho de costumbre que el hermano mayor es como que un reflejo de lo que los hermanos menores van a realizar o van a hacer, sean hembras o sean varones. Siempre el hermano mayor va a tomar la batuta después del papá o después de la mamá, de hacerse cargo de la familia, de llevar ese ejemplo, de llevar todas las riendas del hogar. Esto lo hacía el doctor José Gregorio Hernández. Desde muy niño, ya en su nacimiento, ya él tenía su vida muy marcada gracias a lo que Dios decidió para su vida, su destino. Bueno, esa niñez de él fue muy chévere porque de una vez comenzó su camino cristiano. ¿Quién le inculcó la parte cristiana? ¿Quién lo llevó? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo se formó? Pues a pocos meses, en enero ya del siguiente año, el 65, ya el doctor José Gregorio Hernández fue bautizado. Ya no era criatura de Dios, sino que se convirtió en hijo de Dios. Fíjense que fue a temprana edad, o sea, él tenía pocos meses, no sabía mucho de la vida, o sea, estaba aprendiendo a conocer a sus padres en ese tiempo, y ya se convirtió en hijo de Dios. Al poco tiempo lo confirmaron. Como cosa puede sonar extraña, para uno confirmarse en estos tiempos, tienen que pasar unos años. Tienes que tener una cierta edad en la adolescencia donde tú puedas decidir si confirmarte o no en la fe. Luego hace su primera comunión y allí comienza él con su madre, doña Josefa. Siempre le inculcó a él hacer el ángelus, hacer el rosario, a rezar el Padre Nuestro. O sea, el niño se fue formando con esto durante 9 años de su vida, donde tuvo a su mamá nada más. Después Dios la llama y él, rodeado de sus hermanos, viendo a su mamá morir, en ese momento José Gregorio se sintió bastante triste, porque parte la que le inculca el respeto hacia Dios, o bueno, puedo atreverme a decir que él tenía el temor de Dios. Y allí su padre toma las riendas de su vida, pero le enseña lo que es el respeto, lo que es la admiración, y le enseña lo que es la responsabilidad, la puntualidad y un carácter decisivo y rígido que durante toda su vida tuvo. ¿Quién es José Gregorio Hernández después de ese tiempo de que su madre ya no estaba, pero que estaba con su padre? Bueno, él comienza a estudiar, él comienza a prepararse como todo niño, como todo adolescente. Y era tanta la inteligencia que tenía que el mismo director del colegio donde él estaba, allí en el pueblito, le recomienda a su padre que lo envíe a la capital a estudiar en el colegio Villegas, si no me equivoco, para que culmine su bachillerato y allí comience a prepararse en diferentes tareas que a él como joven y como niño, como adolescente le tocaba. Él, con tanta inteligencia que tenía, con tanta madurez dentro de los otros niños, él, en vez de jugar con ellos, él se fue preparando y así logró escribir un texto donde él tenía los pasos a seguir y cómo vivir la misa con mucha devoción. O sea, porque José Gregorio Hernández no solamente iba a misa con sus padres y con sus hermanos. Él, después de allí, de que su madre muere, él retoma ir a misa a diario. O sea, él tenía la misa diaria. Y me detengo allí. Muchos de nosotros, como cursillistas y como cristianos, tenemos un cupo. Fíjese que aquí lo tengo, el mío. Bueno, yo lo plastifiqué como para que no se me dañara, pero este cupo tiene que ir incrementándose. Aquí tenemos muchas cosas y habla de las visitas al Santísimo, del Rosario, habla de la Eucaristía. Y bueno, creo
creo que muchos tenemos la meta de ir a misa a diario, vivir la palabra de Dios diario. Y lógicamente, cuando llega la dominical, dar gracias a Dios y prepararnos para lo que viene a la siguiente semana. Bueno, José Gregorio Hernández era de eso. Puedo decir que José Gregorio Hernández era como cursillista. Hubiese sido tremendo cursillista. Porque él nos enseñó cómo vivir este culto. Es un gran ejemplo. Y, bueno, en su niñez, en lo práctico. Y cómo vivir la Eucaristía. Nosotros la vivimos. Nosotros mantenemos un encuentro cercano a Dios, y más en estos tiempos que estamos en una pandemia, estamos en una crisis mundial y en una crisis en el país terrible, tanto económica, cultural, una crisis social, una crisis familiar, hay una pérdida de valores que el doctor José Gregorio Hernández mantuvo toda su vida. Bueno, el muchacho fue creciendo y llegó el momento de conversar con su padre. Llega el momento donde le dice a su papá: yo quiero ser abogado, quiero estudiar Derecho. Pero hay algo que él desarrolló muy bien, así como desarrolló el temor de Dios, él cumplió con un mandamiento tremendo, que muchas veces nosotros no cumplimos. Es más, en estos tiempos de Venezuela está casi nulo ese mandamiento, que es el cuarto: honrar a padre y a madre. José Gregorio Hernández, cuando habla con su papá después lo enamora y logra darle una recomendación tremenda, que es la medicina, que estudie medicina, que se prepare para ello. Porque su papá le dice: sería bueno que tú sirvas a los pobres y a los enfermos de tu pueblo. Y José Gregorio Hernández, por respeto, por admiración y, como les digo, por honrar a su padre, lo aceptó como una gran vocación y le dijo que sí. Bueno, él termina su bachillerato y a los 17 años entra a la Universidad Central de Venezuela a estudiar medicina y la adopta como una vocación tremenda. Y como cosa extraña que en su vida era un buen estudiante, sigue con lo mismo, ayudando a sus compañeros. Le daba clases de aritmética, les ayudaba a hacer sus tareas. Muchas veces se metían con él porque él no se divertía como tal, como un muchacho en esos tiempos de querer echar broma o así como andamos nosotros todo el tiempo, que queremos ir a bailar, queremos ir a rumbear, queremos ir a comer. Él hacía todo eso, pero a su momento. Primero, para él estaba el deber. Fue un estudiante sobresaliente, fue el mejor de su promoción. Siempre mantuvo como tal su amor hacia su vocación. Y colocó siempre delante a Dios. Bueno, él así se entregó tanto a su carrera que bueno, llegó el momento de su graduación, se hace un médico, le ofrecen los padres de sus compañeros, tenía unos grandes compañeros allí, pero ellos pensaban más en lo político y José Gregorio Hernández pensaba más en la gente, en el ser humano, en su pueblo. Y él, con mucho respeto, con mucha admiración, con mucho agradecimiento, le dice a ellos que él se regresa a su pueblo, que él va a servirle a su gente, que él va a curar allí porque allí no había médicos, la salud era muy precaria, había solamente una botica donde podía conseguir los medicamentos necesarios para ayudarlo. Bueno, y se regresa a la parte andina, allí estuvo trabajando en el estado Táchira, trabajó en Trujillo, trabajó en Mérida, toda esa parte andina la trabajó él allí, y ayudando y sanando, pero siempre encaminado hacia Dios, siempre trabajó en favor de Dios. Bueno, durante ese año, de su primer año de experiencia como médico, fue tanto su conocimiento, fue tanta su inteligencia, que recibió una beca de parte del gobierno de turno, y lo enviaron hacia París,
lo envían hacia París para que él se prepare en bacteriología, microbiología, y fue el pionero en eso. También le encargaron que él tenía que traer los implementos y la tecnología necesaria para abrir y aperturar la medicina científica, que en Venezuela él fue pionero, y las cátedras que llegó a dar en la UCB en ese tiempo, porque cuando se preparó tanto, llegó como profesor de la universidad y abrieron esas cátedras para que él incursionara y las dictara. Y se abrió el primer laboratorio, llegó el primer microscopio aquí a Venezuela, él enseñó cómo manejarlo, su uso correcto, y era el profesor de todos sus colegas en esto. Bueno, para que veamos todo ese camino, me detengo nuevamente allí, otra vez, en nuestra vocación, en nuestro ser cristiano. Nosotros hacemos esto, enseñamos en realidad lo que sabemos, enseñamos lo que aprendemos. Estamos en el tiempo de nosotros entregarnos un poquito más hacia el servicio de los demás, más hacia el servicio de Dios. Contamos con las herramientas necesarias o con las palabras necesarias para nosotros decirle a alguien, mira, esto se hace así, podemos dirigirnos así. Por lo menos como experiencia personal, tengo un gran servicio aquí en el cursillo. Desde la vez que lo hice, un gran amigo logró enamorarme de lo que era abrir un grupo de animación para cantarle a Dios aquí en Barquisimeto, en el cursillo. Y bueno, Dios hace un tiempo me regaló un don que es de tocar la guitarra. Y en eso me reflejo mucho con José Gregorio Hernández, porque él era músico. Él era con unas herramientas tremendas, o sea, como un jugador de béisbol. Tenía 5 herramientas necesarias para ser una tremenda persona, pero también para ser un gran cristiano. Y bueno, José Gregorio Hernández tocaba el piano, también, como decimos por ahí, charrasqueaba el violín y la flauta. Pero si yo, como persona que sé tocar la guitarra, no pongo al servicio ese don, Dios me lo quita. Porque muchas veces los dones que tenemos lo hacemos es para lucrarnos, para volvernos ricos, pero no nos acordamos del ser que nos dio el don, no nos acordamos de que es Dios el que se vale de nosotros para llegar al corazón de los demás. Bueno, yo tuve la oportunidad y la acepté con todo el amor del mundo, y aquí estoy, y espero que cada persona que vaya llegando se vaya enamorando y enamorando un poco más de lo que es Dios. En este caso, bueno, en esta parte entonces de entregar nuestros dones y ayudarnos nosotros como Dios nos coloca allí para que nos ayudemos y enseñemos nuestros dotes como cristianos. Bueno, José Gregorio Hernández siguió su camino ya entonces como médico, empezó a trabajar en el Hospital Vargas, daba clases y empezaron a pasar muchos acontecimientos en su vida. Allí vino la dictadura de Juan Vicente Gómez y José Gregorio Hernández era su médico de cabecera. Y era una persona tan sanguinaria, una persona maluca, vamos a decirlo coloquialmente. Pero él sabía cómo persuadirlo, él sabía cómo llegarle y se logró colocar como su médico, curó a su hermano, que es el hermano de Juan Vicente Gómez en ese tiempo, era el administrador de Caracas. Y él logró también sacar varios presos estudiantiles, porque en ese tiempo la universidad fue cerrada por Juan Vicente Gómez, porque se oponía, así como en estos tiempos que estamos viviendo, como todo venezolano, nos oponemos y no aceptamos la injusticia que en estos tiempos estamos viviendo. Todo está quedando impune, y José Gregorio Hernández era un gran abogado en esa parte. Él abogaba por todo y fue uno de los grandes luchadores de Venezuela en esto,
y hubo un tiempo que también iban a invadir por la parte del puerto de La Guaira, y José Gregorio Hernández fue el primero que se alistó, se puso el uniforme para defender la patria, porque era un gran patriota, como les digo, él tenía las 5 herramientas necesarias para que todo cristiano crezca. Y lo primero del cristiano es defender su fe y defender sus raíces. José Gregorio Hernández las tenía. Y él continuó entonces sirviendo al prójimo, siguió colocando a Dios, todas las personas que él fue examinando, todas las personas que él fue ayudando y curando, no les cobraba, porque normalmente él era el médico para las personas pobres. Y los que tenían ¿cómo? Él solamente les decía: lo que tú cargues, lo que tú tengas me va a servir a mí para tener lo necesario y seguir trabajando. Hubo un señor que él tenía un mes atendiéndolo, y el señor le dio en ese tiempo 3 morocotas, y 3 morocotas en esa época era un dineral. Y él se sorprendió tanto y le dijo que su trabajo no tenía ese valor, su trabajo no merecía eso. Humildemente, él era así. Lo de él no era el dinero, lo de él no era lucrarse, lo de él era servir al prójimo. También José Gregorio Hernández, cuentan por allí que él se iba siempre a los campos, y llegó también a un callejón de la Pastora ahí en Caracas, donde atendía a varios viejitos y les llevaba el almuerzo. O sea, como hacemos en estos tiempos aquí, la joya solidaria. Bueno, José Gregorio Hernández no hacía. Él mismo se encargaba de llevarles el almuerzo a esos viejitos y los ayudaba, los chequeaba y todo. En su consultorio tenía allí una cajita con dinero, y cuando iban las personas a recetarse con él, a chequearse, él los entretenía y como podía les colocaba el dinero en sus bolsillos para que se compraran las medicinas, o él mismo se las iba, se las compraba y se las llevaba. Fíjense esa humildad, ¿dónde la tenemos hoy en día? ¿En qué parte de nuestra vida se encuentra eso? Si somos católicos, ¿dónde está nuestra obediencia hacia Dios? Porque José Gregorio Hernández también fue rebelde, así como nosotros, a Dios. Para mí fue rebelde porque 3 veces intentó entrar al monasterio, fue a Roma, entró al seminario, era franciscano, entró al movimiento de San Francisco de Asís, seglar de Venezuela, estuvo allí, y él cumplió los votos de pobreza, obediencia y castidad. Fíjense eso, una persona casta, soltero, casto, la parte soltera del cursillo. Es difícil cumplirlo, es difícil cumplir con todos estos votos, es difícil mantenerse. Y con los matrimonios también es igual. O sea, hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la vida de José Gregorio Hernández es un ejemplo como cursillista, es un ejemplo a cumplir el cupo, es un ejemplo a mantenernos en el estudio de la fe, es un ejemplo a investigar nuestra fe, es un ejemplo a crecer como cristianos, es un ejemplo a amar a Dios. Bueno, José Gregorio Hernández tuvo esta rebeldía, como les estaba explicando, pero una enfermedad pulmonar, era así algo como una tuberculosis que él tenía, crónica, no le permitió de esa manera culminar esos estudios. Lo enviaron nuevamente a Venezuela, y él entendió obedientemente que Dios lo necesitaba a él como médico de los pobres, sirviéndole a los enfermos, sirviéndole a su país, sirviendo en su pueblo y sirviendo en su tierra. Y cuando regresa a Venezuela, él terminó los estudios en Nueva York, se especializó más en la microbiología, en la bacteriología, y vino a la encrucijada de su vida, vino igual a ponerse al servicio de los demás, y siguió caminando y caminando por toda la Caracas de aquel tiempo, ayudando a cada enfermo que se le presentó. Y bueno, hasta que llegó el año de 1919, ese 29 de junio, él cuando se levanta, él se encontró un amigo y conversa con él, también conversó con sus hermanos, porque José Gregorio Hernández en ese tiempo estaba
tratando de hacer un pacto de paz. Todos los países del mundo, porque estaba la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo en ese tiempo, y José Gregorio Hernández orando a Dios, pidiéndole a San Francisco que intercediera por todo esto. Él entregó su vida. Uno dijo: entrego mi vida si se firma el tratado de paz para que todo esto acabe. Y bueno, cuando se levanta el 29 de junio de 1919 a la edad de 56 años, él se sentía feliz, se sentía tranquilo. Tuve la oportunidad de ver la película, se llama El Siervo de Dios, que la hizo, por cierto, un actor de acá de Barquisimeto, y en ella reflejan un pasaje que tuvo él con su hermana, que cuando él se viste, su hermana lo vio como un santo. En él se iluminó, su rostro cambió, como nos pasó en los pasajes de la Biblia, que es la transfiguración del Señor. Bueno, José Gregorio Hernández le pasó, se encontró con Dios en ese momento, y él le dijo que ya su muerte estaba cerca, porque él se sentía en paz, se sentía que ya había hecho todo, que ya el tratado estaba hecho. Y bueno, estaba almorzando en su casa, a eso de las 2 de la tarde, lo llegaron buscando porque una anciana estaba muy mal, y él, como servidor de Dios, se entregó y fue a verla, fue a visitarla, y fue a comprarle las medicinas. Saliendo de la botica en Caracas, bueno, se distrajo y bueno, un auto cegó la vida del doctor. Ya sabemos que fue atropellado, una fractura en el cráneo a pocos momentos después que lo llevaron al hospital, le cortó su vida terrenal. Y bueno, por ahí jocosamente una vez escuché que el doctor José Gregorio Hernández no había atropellado el único carro que había en Caracas. Después yo leyendo y investigando, no fue así, sí habían algunos carros, pero él estaba ido, entretenido, en esa parte pasaba el ferrocarril también, y bueno, entre esos él pasó mirando la medicina, lo que contaron de él, y el carro lo atropelló, y el que lo atropelló lo conocía también, y bueno, él se acercó en eso. Entonces, vamos a culminar entonces el tema, porque si vemos, el doctor José Gregorio Hernández era un hombre de Dios, era un hombre cristiano, era un hombre de familia, era un hombre de fe. Yo quiero compartir con ustedes unas palabras que dejó el doctor José Gregorio Hernández. Él dejó un pensamiento sobre Dios, y dice así: hay un ser infinitamente poderoso y sabio, creador del universo, admirablemente ordenado, que conocemos. Este ser lo llamamos Dios. Si en el mundo hay buenos y malos, los malos lo son porque ellos mismos se han hecho malos, pero los buenos no lo son sino con la ayuda de Dios. Esto es un pensamiento que él escribió porque él también tenía palabras y pensamientos y quería compartirlo con todos ustedes. Y bueno, y agradecerles que el conocimiento del doctor José Gregorio Hernández es muy amplio, hay muchas cosas que podemos escudriñar de él, pero lo que quería enfocar aquí es que él siempre mantuvo a Dios por delante. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, mantenemos a Dios, mantenemos nuestra vida cerca de Dios. O sea, en estos tiempos que no hay gasolina, no hay comida, no hay dinero, no hay gas, no hay luz, no hay agua, ¿en qué momento mantenemos a Dios? Le damos gracias a Dios por lo que vivimos. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que queremos encontrarnos con Dios a diario. Entonces, el doctor José Gregorio Hernández es una reflexión para ellos. En este momento ya es beato, y nuestras oraciones, nuestro comportamiento lo va a ayudar a él a ser santo. Quiero compartir con ustedes 2 preguntas para que las analicemos, en que puede intervenir perfecto, pero que quede a término personal, para que las analicemos día a día. La primera: ¿se parece nuestro cupo como cursillistas, se parece nuestro cupo a la vida del doctor José Gregorio Hernández? Repito, ¿se parece nuestro cupo a la vida del doctor José Gregorio Hernández? Hay que analizarla
Y para responderle, bueno, tenemos que ver muy dentro de nosotros si en verdad esto lo cumplimos o no lo cumplimos. Y la segunda, pongo mi vocación al servicio de los pobres y necesitados. Pongo mi vocación al servicio de los pobres y necesitados. Bueno, muchachos, de verdad les quiero agradecer la oportunidad, la confianza que me dieron. Espero que sigamos creciendo como cursillistas y que Dios me los bendiga. Bueno, de mi parte, le doy gracias a Dios en este momento y que sea el Espíritu Santo que nos arroje día a día para que sea Él el que nos guíe en el camino del cursillo y que nos ayude a crecer en nuestro movimiento. Decimos todo otra vez, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por todos estos conocimientos que nos han otorgado en este momento y por la oportunidad de estar compartiendo en este mes. Por todo esto roguemos al Señor. María Madre de la Divina Gracia, San Pablo Apóstol,